vamos a empezar explicando qué es el sistema de aferesis. Pues en sí consiste en un proceso para separar los componentes celulares y solubles en la sangre. Pasan por una depuración, por decirlo así, ya que en lugar de eliminar los compuestos, los separa individualmente por un proceso de centrifugación que se va a explicar más adelante. Hay diferentes tipos de aferesis. En sí está la plasmaferesis, que consiste en extraer pues exclusivamente plasma, que tiene un proceso de conservación de 2 años y pues como ya todos sabemos, el plasma contiene diferentes factores de coagulación que detienen las hemorragias, que ayudan a detener hemorragias, perdón. Luego tenemos la plaquetoaferesis, que es la extracción de plaquetas, y este tiene un periodo muy corto de conservación que va de 5 a 7 días solamente. Y las plaquetas pues también detienen hemorragias y se salió la maestra. ¿O no? ¿No? Sí. Estaba muteada sin cámara. Ahí sí. Ah, bueno. ¿Y qué está? Ah, sí. Que las plaquetas pues también detienen hemorragias y estas, pues las plaquetas que son donadas van exclusivamente a pacientes que están bajo tratamientos quimioterápicos, que necesiten trasplante de médula ósea o sean pacientes que padezcan leucemia. También está la eritroaferesis, que es la extracción de glóbulos rojos, que como ya sabemos, estos oxigenan los tejidos y tienen un periodo de conservación de hasta 42 días. Luego tenemos la aferesis de multicomponentes, que pueden ser varios componentes al mismo tiempo. Después, pues, como en todo, pues hay ventajas y desventajas, y algunas ventajas de la aferesis, pues, es que mejora el rendimiento de la extracción, y esto se refiere a que hay una mayor cantidad del componente seleccionado, hay una mejor extracción, que por ejemplo, cuando se necesitan las plaquetas, con una sola extracción de un paciente, que un donante pues de sus plaquetas sirve para un solo paciente, mientras que en una transfusión normal se necesitan de 5 a 6 personas para un solo paciente. Luego, pues permite al donante donar con mayor frecuencia que con la extracción de sangre normal. En la aferesis, pues tiene un proceso de sanación, por decirlo así, de 1 semana. Entonces, el donante puede pasar por este proceso cada 15 días, más o menos unas 24 veces en el año, mientras que en una extracción normal, un hombre puede someterse a este proceso, puede someterse a este proceso 4 veces en el año y una mujer solo 3. Luego, pues hay mayor pureza, que significa que hay una mayor eliminación de leucocitos contaminantes, mayor seguridad para el receptor, que como lo dije anteriormente, solo se necesita un donante para un solo paciente en lugar de 5 o 6 en un proceso tradicional, y pues esto pone en menor riesgo al paciente. Y pues en sí, salvar vidas. Okay. Y una de las desventajas es que se puede presentar un sangrado o un hematoma, es decir, sangre en la piel, por una mala colocación de la aguja. Y si se utiliza un catéter, también puede haber sangrado alrededor del sitio donde se colocó el catéter. También hay una mayor tendencia a contraer infecciones bacterianas con el uso del catéter, ya que pues las bacterias pueden ingresar más fácilmente por el torrente sanguíneo. Por eso pues se debe tener mucho cuidado para mantener limpio y seco el área donde se va a colocar el catéter. También niveles bajos de calcio. El anticoagulante que generalmente se utiliza es el citrato. El citrato tiene tendencia a unirse al calcio en la sangre, lo que puede ocasionar niveles de calcio pues peligrosamente bajos. Por eso también se recomienda administrar calcio ya sea vía oral o vía intravenosa durante el procedimiento. Otra posible complicación es la presión arterial baja, por lo que los pacientes pueden experimentar mareos, aturdimiento o desmayo. Y por último, anticoagulación, debido a que el plasma contiene factores que coagulan la sangre, por eso su extracción
puede reducir temporalmente su capacidad de coagulación. Bueno, historia. ¿Sí me escucho? ¿Sí? Sí, Quiroz. Ah, Sí. bueno, el primer antecedente de la féresis se dio en 1940. El doctor Edwin Cohn, que es el de la foto, se hizo famoso por su trabajo en el fraccionamiento de la sangre durante la Segunda Guerra Mundial, ya que él desarrolló técnicas para aislar la fracción de la albúmina sérica del plasma sanguíneo. Esta es una proteína que es esencial para la presión osmótica de los vasos sanguíneos y así evitar su colapso. Bueno, las transfusiones que se hicieron de albúmina purificada durante, el, durante las guerras, o sea, durante el campo de batalla, salvaron a miles de soldados del estado de shock. Y pues el proceso que utilizó Edwin Joseph Cohn para su fraccionamiento de sangre era el de modificar el pH, la concentración de etanol y la temperatura del plasma para así separar sus proteínas pues mediante la precipitación en 5 fracciones, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Gracias a los descubrimientos de Cohn, en los años 60 se descubrió que en la mayoría de los casos solo es necesario un componente de la sangre para el tratamiento de una determinada enfermedad. Por ejemplo, en el tratamiento de una anemia con glóbulos rojos, pues no es necesario la administración de plaquetas o de plasma. Además que la separación de estos componentes permite su conservación en condiciones más óptimas. Luego ya en la década de los 70, aquí se crean los primeros separadores celulares de flujo discontinuo. Esto de flujo continuo y discontinuo se va a ver más adelante en la presentación. Y en los años 80 en Estados Unidos, aquí surgen los primeros separadores de flujo continuo, obteniendo así plaquetas, eritrocitos, leucocitos, etc. Y un dato extra es que la primera máquina de aféresis que llegó a México fue la CS3000 Plus, fue por el año 96-97 y es la que se puede ver en la imagen. Siguiente. Yo les voy a hablar de las partes del equipo. Primero que nada, pues vamos a ver los componentes que son externos. Estos incluyen pues las bolsas de productos, que es donde se van a almacenar pues ya sea el plasma, los eritrocitos o las plaquetas. Y pues estas se mantienen útiles ya con los anticoagulantes y en condiciones por hasta 42 días, como se mencionaba anteriormente. Bueno, tenemos las agujas que pues son con la finalidad de obtener la sangre del paciente. Y también tenemos la solución de citrato. Esta pues básicamente es el principal anticoagulante que se utiliza en estos casos y para el uso in vitro. Y comúnmente se encuentra una concentración de 3.13%, es estéril y no pirógeno, o sea que no produce fiebre. Y pues para las extracciones de plasma, por lo general una muestra entera de sangre se mezcla con este citrato de sodio para poder evitar que se quede coagulada. Y pues ya más adelante se centrifuga. Y pues este citrato de sodio también se utiliza en las pruebas de sedimentación de la sangre, ya que sus características pues, le proveen de ventajas para esas pruebas. Así, la siguiente, por favor. Luego tenemos el Lathan Bowl, que pues viene siendo el recipiente donde se va a centrifugar todos los componentes de la sangre. Y pues podría decirse que es la parte más importante de todo el equipo junto con la centrífuga en sí. Y pues, como aquí dice, es un instrumento de procesado sanguíneo que utiliza la fuerza centrífuga para separar la sangre en sus diferentes componentes. La fuerza centrífuga, pues, es un mecanismo que, pues, ya habíamos visto en anteriores presentaciones. Igual, usa el principio de la fuerza de gravedad y, pues, lo va a explicar un poquito más adelante, Brian. Y, pues, este instrumento ha revolucionado el campo médico, ya que con este recipiente se ha logrado optimizar la manera en la que la sangre ha sido recolectada y procesada. Ok, la siguiente. Y ahora sí, la centrífuga, que viene siendo como el modelo estándar de los equipos de aféresis en la mayoría de los países.
porque hay dos mecanismos, el de centrífuga y el filtro transmembranal. Pero bueno, este principalmente es el que más se usa y viene siendo como el motor de la féresis, es la parte rotativa del equipo y pues logra la separación de los componentes de la sangre con la fuerza gravitacional acelerada por una rotación rápida. Y pues su principio, como ya decía, se basa en la separación por gravedad y la fuerza motriz es más alta debido al resultado de la diferencia de la densidad de las partículas sólidas con el líquido. Es por eso que se puede separar el plasma de los elementos formes de la sangre. Y por lo general esta separación es lograda con fuerzas que van desde 1000 a 20.000 veces la fuerza de gravedad. Por eso tiene que estar rotando con una fuerza, con un buen torque, digamos, con una buena cantidad de fuerza. La siguiente. Y pues ya que comprendemos el principio básico del método de centrifugación en la féresis, podemos resumir los pasos en los que se obtienen los productos mediante, bueno, en estos 4 pasos básicamente. Primero, pues toda la sangre va a ser bombeada desde el tubo de suministro, desde el paciente, y va a entrar pues al recipiente. Luego, bueno, este recipiente, haz de cuenta que va a estar dentro del equipo de la centrifugación. Entonces, ya que se va llenando, empieza a rotar la centrífuga, provocando la fuerza de centrifugación y centrípeta. Y esta fuerza pues va a ocasionar que las partículas que son más densas, o sea, los elementos formes de la sangre, como las células y todo eso, va a, digamos, desplazarse hacia el exterior o hasta el borde del recipiente, dejando el plasma sanguíneo prácticamente intacto en el centro. Luego, esto es a medida de que se va llenando. Y cuando el recipiente se llena por completo, el plasma fluye por el tubo efluente gracias a unas bombas peristálticas y pues va y se llena en la bolsa de plasma, que es una de las bolsas de productos que se van a utilizar. Y pues ya que la extracción del plasma está completa, la centrífuga va a dejar de girar y las células rojas o todos los elementos formes, básicamente, como plaquetas también, son bombeadas nuevamente por una bomba peristáltica hacia el donador o el paciente, dependiendo de quién lo esté usando. O pues también se puede llenar otra bolsa de reserva con los elementos que quedaron sobrantes en esta operación. La siguiente, por favor. Y pues el otro método que ya es un poco menos convencional en los sistemas de féresis viene siendo el del filtro transmembranal, el cual va a simular digamos, un filtro membranal semipermeable de las células, en el cual, pues, básicamente la sangre va a ser bombeada hacia estos filtros de membrana porosa y va a permitir el paso del plasma únicamente, donde se van a retener las células sanguíneas. Y, pues, en general, pues, estos son los dos principales mecanismos de la féresis, pero el de centrífuga conviene utilizarse mucho más debido a que bueno, digamos que es mucho más útil porque aparte de que te puede separar el plasma, te puede separar todos los diferentes componentes sanguíneos que existen aparte. O sea, si quieres eritrocitos, como ya lo venía mencionando Alondra hace rato, pues necesitas usar el método de centrifugación, porque pues este filtro transmembranal únicamente va a dejar, o sea, te va a separar el plasma y te va a separar los elementos formes de la sangre, por lo cual, pues, ya es un poco más complicado obtener los diferentes componentes que existen. Cosa que con el de centrifugación es lo más apto, digamos. Y aparte, por esto mismo de que es mucho más útil el filtro de centrifugación, perdón, el mecanismo de centrifugación, pues el soporte industrial que existe hacia ese es mucho mayor, por lo cual vas a tener, digamos, repuestos o apoyo técnico en ese mucho más que en el del filtro transmembranal. La siguiente. Y pues ya tenemos también la parte computarizada que viene siendo la pantalla también, que muestra la información detallada de todos los procesos. Y el sistema de bombas, que son, pues como ya mencionaba anteriormente, son bombas peristálticas que van a estar rotando en la unidad junto con la centrífuga. Y pues van a funcionar bombeando la sangre desde el paciente hacia el recipiente donde se van a separar los componentes, o desde el recipiente hacia el paciente nuevamente o a las bolsas de los productos. Y finalmente, ahora sí, los cassettes, que son
digamos, productos acrílicos donde se van a separar los diferentes productos de la sangre. Ya la siguiente. Bien. Ahora, los principios de tratamiento o los principios físicos y matemáticos que hacen más entendible el cómo funciona, pues, la máquina de aferesis. Pues como ya comentaron, esta máquina tiene dos mecanismos, que es el de centrifugación y la filtración de transmembrana de alta permeabilidad. Entonces, para extraer los componentes sanguíneos que nosotros deseamos obtener, se requiere tener en cuenta los siguientes parámetros, que es la densidad, el tamaño y el peso molecular del componente que queramos. Siguiente, por favor. Como primer mecanismo tenemos la centrifugación, que como ya se ha mencionado, pues es básicamente girar alrededor de un eje, una base de diferentes, ¿cómo se llaman? Unos tubitos, algo así, que giran. Pero entonces, la intensidad que tiene esto tiene que ver con lo que es el movimiento circular uniformemente acelerado, como hemos visto en mecánica clásica de la dinámica. Entonces, lo que básicamente tiene que ver esto es, por ejemplo, tienes, a ver, aquí. Nosotros sabemos que la velocidad a la que cambia un cuerpo es el cambio de posición respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa si ese cuerpo cambia de velocidad de un punto a otro? Entonces, a eso se le conoce como la aceleración, ¿verdad? Sería la segunda derivada de la posición. Pero entonces, si cambia de posición, si lo vemos, siguiente, por favor. Entonces, aquí puse una imagen de referente donde está el centro, y aquí podemos ver nuestra muestra sanguínea que queremos separar. Entonces, al momento de estar girando, la velocidad va a ser tangente, que es como si se dirigiera hacia esta dirección. Pero al momento de estar cambiando de velocidad constantemente, se genera una aceleración centrípeta, que es aquella que va hacia el centro de gravedad, podríamos decirlo. Que es por eso que, ya viéndolo más grande, los planetas no se salen de su órbita por esta aceleración centrípeta. Pero entonces aquí, cuando se describe el movimiento de un cuerpo, de un sistema de referencia, la fuerza aparente que percibe un observador no inercial que se encuentra en un sistema de referencia. Entonces, si nosotros recordamos la segunda ley de Newton, que es la fuerza, que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza que se le aplica e inversamente a la masa, o básicamente la fuerza es la masa por la aceleración. Pero entonces, la aceleración centrípeta viene dada por la ecuación de la velocidad al cuadrado entre la distancia que hay del centro hacia donde está mi objeto. Pero entonces hay algo que se llama ¿cómo se llama? Aceleración angular. Sí, aceleración angular, pues entonces reemplazamos los datos y nos queda que la aceleración centrípeta es la aceleración angular al cuadrado por la distancia. Entonces, si nosotros sustituimos la aceleración centrípeta en la segunda ley de Newton, esta aceleración, nos queda que la fuerza es la masa por la aceleración centrípeta, aceleración centrífuga por el radio. Entonces, si nosotros despejamos aquí la masa, imagínense que esto lo quito, y nos queda la m aquí abajo. Entonces, quiere decir que la aceleración es proporcional a la fuerza inversamente a la masa. Entonces, entre más grande sea nuestra molécula, nuestros componentes sanguíneos que vamos a separar, entonces tengo que aplicar una aceleración mucho mayor para poder separarlos. A ver, siguiente, por favor. Ok, ya. Aquí la densidad de los componentes juega un papel muy importante a la hora de de calibrar la máquina. Como lo comentó mi compañero Sebastián, lo que se requiere es aplicar una aceleración mucho más grande a la de la gravedad. Entonces, si nosotros sabemos que la densidad es la masa entre el volumen, entonces el peso molecular que tenemos que ajustar si por ejemplo queremos separar el plasma, tenemos que ajustar a tantas de miles de revoluciones por minuto. ¿Para qué? Para que esa aceleración, la fuerza centrífuga sea lo suficientemente grande para poder desprender
eh, ese componente, y eso se conoce como sedimentación. Todo lo que no tenga ese peso molecular se va a quedar hasta sedimentado, vaya abajo, y lo que sí se va a separar, ya es ahí donde básicamente es cómo funciona este mecanismo de centrifugación. Siguiente, por favor. Vamos a borrar esto. La filtración de transmembrana. Esto, como ya se comentó, pues casi no es utilizado porque únicamente sirve para, para separar el plasma. Pues, sin embargo, yo leí en otras fuentes, o se está haciendo un estudio o pruebas para poder separar otros componentes. Básicamente, este procedimiento implica el uso de una fibra hueca, como ya se mencionó, en donde simula como un contenedor o básicamente, sí, un contenedor con poros, ¿ok? O sea, poros entre 0.3 a 0.8 micrómetros, como quieran llamar, que permite que se filtren las sustancias con un peso molecular superior a 3 por 10 a la 6 moles sobre gramos sobre mol. ¿Cómo? Bueno, entonces si nosotros recordamos la ecuación que es el radio del poro, que la vimos en la unidad 1 de esta materia, que es igual a la raíz cúbica de 3 veces el peso molecular entre 4pi por rho, que es la densidad, por el número de Avogadro. Y esto nos va a quedar en centímetros o metros cúbicos, que aplicarle la raíz cúbica, pues nos quedan metros, no sé si. Entonces, esta ecuación nos sirve para calcular dependiendo qué es lo que queramos separar. Y aquí en esta imagen, no sé si se alcanza a ver los pesos moleculares, no, perdón, ¿cómo se llaman? Las distancias o el diámetro de las moléculas que son del fibrinógeno, que de 700 a 20 Armstrongs. Sí, Armstrong. Entonces aquí lo que se tiene que ver es jugar con esos datos que tenemos para saber qué tan grandes o qué tan chicos van a ser los poros de esta membrana para separar, es lo que se está intentando realizar. Entonces, siguiente, por favor. Entonces aquí, para esta filtración de transmembrana, se me hicieron interesantes aplicar estas 3 ecuaciones, que la primera vendría siendo la conductancia hidráulica, que ya la habíamos visto, que es como es una propiedad que tiene de fluir, la facilidad que tiene de fluir cierto fluido que está dado por el área del poro, entre su superficie, por el radio al cuadrado, entre 8 veces la viscosidad, por la porosidad, por el grosor de la membrana. Entonces, por ejemplo, si tienes la sangre que fluye a través de una arteria, una vena, entonces lo que va a hacer es simular, o sea, tomando este parámetro, simular la misma conductancia para que no haya un cambio. Entonces también tenemos la ley de Poiseuille, ¿cómo se dice? Que entonces nos dice qué tanto fluye la velocidad, el flujo. Estamos con pi por radio al cuadrado a la diferencia de presión entre 8 veces la viscosidad por la longitud. Que también, por ejemplo, el corazón quería meter otras cosas un poquito más interesantes, pero se iba a extender mucho, que eran las ecuaciones de Navier-Stokes acerca de la mecánica de fluidos, pero son técnicas matemáticas un poquito raras. Pero bueno, que básicamente el corazón es como es una bomba que está dado por la frecuencia a la que bombea, que es y la fuerza. Entonces, el flujo que bombea o el caudal va a ser el volumen de sangre por la frecuencia. Entonces, eso nos da un caudal volumétrico. Y entonces, esto quiere decir que tanto viaja. ¿Ok? Entonces, tomando esto en cuenta, ya podemos poner la otra, que es la diferencia de presión, que básicamente está dada por la ley de los gases. Pero aquí tenemos un fluido que está dando la diferencia de presión de un punto A a un punto B, que es dado por la molaridad o la concentración, por la constante de 0.18, creo, por la temperatura a la que esté la sangre. Y recordamos que la molaridad es el número de moles sobre el volumen. Entonces, tomando estos 3 datos en cuenta, puedes dar atrás, por favor.
Entonces, en esta imagen vemos esto, que hay un flujo, pues que va a fluir a través de la membrana, que tiene los poros que van a ser el radio R, con el peso molecular. Entonces, la presión que haya viajado este flujo, ahí es donde se van a ir sedimentando, se van a ir quedando filtrados, y lo demás pues va a seguir fluyendo y va a regresar al cuerpo. ¿Sí? Entonces, básicamente es así como funcionan estos dos tipos de mecanismos para la aféresis. Ya. Ya. Pues en sí los que hacen todo este trabajo o que llevan a cabo todo este proceso son los separadores celulares, que son equipos médicos que pues su trabajo es separar los componentes de la sangre y guardar el que se especifique y regresar al cuerpo los que no se vayan a utilizar. Y hay de dos tipos, está el de flujo discontinuo o también llamado intermitente y el de flujo continuo. El de flujo discontinuo pues lo que hace es que tiene un solo acceso vascular y pues funciona en ciclos. Aquí puse un pequeño diagramita. Estos son los ciclos que lleva este tipo de máquina. Y el de flujo continuo tiene dos accesos. Tiene el de entrada, bueno, más bien es de salida porque de aquí sale la sangre a la máquina, y tiene otro acceso que hace que de la máquina se regresen los componentes que no se van a utilizar. Bueno, equipos auxiliares. Primero tenemos los ultracongeladores. Bueno, una temperatura adecuada es fundamental para garantizar que todos los principios activos se conserven adecuadamente. En el caso de los glóbulos rojos, tienen que estar a una temperatura de 4 grados Celsius. Y como ya comentó Alondra, estos se pueden mantener de 42 a 49 días. Luego, en el caso del plasma, estos normalmente se almacenan a una temperatura de menos 30 grados y durando un máximo de 12 meses en el refrigerador. Luego están los agitadores de plaquetas. Las plaquetas tienen que estar en constante movimiento y por esto es necesario el agitador para que no se pierdan sus propiedades y no se aglutinen. Estos, como solo duran 5 días, ya que como tienen que estar a una temperatura de 22 grados, están propensas a tener una contaminación bacteriana. Por lo tanto, los 5 días, si no se usaron, se tienen que desechar. Luego, el descongelador de plasma. Bueno, pues permite el descongelamiento del plasma de una manera rápida y segura, llevándolo a temperatura de transfusión. Y luego está el data logger. Este es un aparato que sirve para medir y documentar la temperatura de los refrigeradores de manera ininterrumpida y precisa. Algunos de esos tienen alarmas para que si hay una variación de temperatura, suenan para que el personal que esté a cargo pues haga modificaciones y no se pierdan las muestras. Siguiente. Ok, pues la aféresis sirve como tratamiento para un gran número de patologías, más comúnmente para enfermedades neurológicas, nefrológicas y hematológicas. Una de estas enfermedades es el Alzheimer. En este caso se practica una plasmaféresis de tal manera que se elimina la albúmina, es decir, extraen todo el plasma para eliminar las proteínas amiloides que se acumulan en el cerebro. Esta técnica ha dado grandes resultados hasta llegar al punto de que en algunos pacientes no solamente se ha frenado la degeneración, sino que han presentado una mejoría y hoy en día se piensa que es el tratamiento más efectivo para esta enfermedad. Así como la aplicación de la aféresis en el Alzheimer también beneficia a muchas otras enfermedades. Y por mencionar algunos nomás, tenemos la trombocitopenia. Aquí se incluyen a esos pacientes que tienen enfermedades como leucemia, SIDA, anemias y cáncer, donde las plaquetas pueden disminuir tanto que presentan sangrados frecuentes. Hipercolesterol. Para este padecimiento se aplica LDL aféresis. Este es un procedimiento similar a la diálisis renal, pero permite eliminar las partículas de LDL, es decir, el colesterol malo que se encuentra en la sangre. El procedimiento consiste en extraer sangre o plasma a través de una cánula de uno de los brazos del paciente, donde se extraen las lipoproteínas. Las lipoproteínas son los compuestos que transportan la sangre por todo el organismo. Ya que se extraen,
la sangre vuelve a la persona mediante una cánula localizada en el otro antebrazo. El síndrome de Guillain-Barré, esta es una enfermedad del sistema nervioso muy poco común, en el cual el sistema inmunitario de la persona daña las neuronas y causa debilidad muscular y en algunos casos parálisis. Muchos pacientes que desarrollan este síndrome han tenido infecciones torácicas o intestinales que les causó un ataque alérgico a los nervios. Los anticuerpos contra la infección también se dirigen a los nervios y es donde causan este síndrome. El recambio plasmático lo que hace es eliminar los anticuerpos de la sangre y así se utiliza como tratamiento y se reemplaza el propio plasma del paciente con un sustituto de plasma artificial. Y por último, COVID-19, como todos sabemos, pues no hay una cura o una vacuna para esta enfermedad, lo que sí hay es un tratamiento temporal. Cuando una persona se infecta de un virus en particular, el cuerpo comienza a producir anticuerpos para combatir la infección. Cuando esta persona se recupera, los anticuerpos flotan en la sangre, específicamente en el plasma. Este plasma pues es recolectado y congelado para poner a disposición de pacientes, en este caso algún paciente que esté en estado grave de COVID-19. Como ya mencioné, este tratamiento pues no es una vacuna, el plasma solamente le brinda protección temporal a la persona, ya que una vacuna capacita al sistema inmunitario para que produzca sus propios anticuerpos contra un agente patógeno, mientras que el plasma da a las personas una inyección temporal de anticuerpos de otra persona que son de corta duración y requieren de dosis repetidas. Una vez que la persona pues se recupere, tiene la posibilidad de también donar plasma en una cantidad que no le afecta y pues que potencialmente puede beneficiar a otro enfermo de COVID-19. Y ahora Alondra les va a proyectar un video que nos explica mejor cómo funciona la féresis. Muy bien, muchachos, hasta aquí me parece muy bien su trabajo. Pues, continuamos. Muy bien, me parece excelente el mensaje, creo que quedó muy buena la información que nos transmite el video, ¿no?
No sé si alguno de los participantes tienen alguna duda, pregunta. A ver, ¿me escuchan? Estamos en línea, estamos conectados, perdimos la conexión. No, mi sí se escucha. Ok, bueno. ¿Alguno de los participantes? A ver, Carlos. Más específicas, muy bien, me parece muy bien lo que aportas, Carlos. Excelente, Gracias. excelente reflexión. ¿Alguien más de los participantes? A ver, para cualquiera de los participantes, después le voy a hacer algunas preguntas al equipo. Para cualquiera de los participantes, si tú en un ejemplo donde ustedes pudieran ver este sistema de dispositivo específicamente. A ver, piensen en alguna aplicación que tenga estos dispositivos que se acabó de analizar en esta presentación. Para los participantes. ¿Entendieron el sistema de aféresis? Entonces piensen en alguna aplicación en la cual se pueda aprovechar esta tecnología. ¿Oyen o no oyen la pregunta? ¿La repito? A ver. Sí la escuchamos, maestra, pero yo no termino de comprender la pregunta. A ver, yo quiero que alguno de ustedes piense en una situación que cada uno de ustedes le pueda venir a la mente que pudiera aprovechar este sistema de tecnología de separación por aféresis. Ok, muy bien, Carlos. ¿Otro? ¿Otro de los participantes? Pues como se separan todos los componentes de la sangre. Entonces, si un paciente necesita plaquetas, pues a uno se le pueden donar las plaquetas y si otro... Ok, muy bien, Paola. A ver, se podría utilizar, a ver, están entrando por el chat. ¿Se podría utilizar algún otro tipo de sustancia, alguna intoxicaciones por metales pesados que se requiera en este caso separar? Muy bien, ¿quién entró por el chat? Cristian Rivas. ¿Quién entró? Ah, ok, ya lo vi ya por aquí. Cristian, sí, ok. Gracias, Brian. A ver, otro de los participantes que quieran hacer algún aporte. Pues para la transfusión. Frida, muy bien. ¿Transfusión de qué, Frida? Pues puede, o sea, dependiendo de lo que ocupe el paciente, hay pacientes que tienen enfermedades en las que ocupan que les donen plaquetas o que ocupan plasma y pues ahí ya tienes específicamente lo que necesitas. Ajá. Muy bien, Frida. ¿Alguno otro? Y creo que así como que ya no se necesitan tantos donadores para diferentes situaciones de lo que requiera, o sea, cada paciente, pues, porque ya van a estar separados los componentes y ya no se desperdicia los otros componentes, por ejemplo, que no se van a utilizar. Muy bien, Paola. Entonces, en sentido general, ¿cómo ustedes pudieran, en 3 o 4 palabras, sintetizar lo que es un proceso de aféresis para los participantes? ¿Qué es un proceso de aféresis para los participantes? No, el equipo lo va a preguntar ahorita. Ah, ok. Es la separación de los componentes de la sangre. ¿Quién me está respondiendo? Jiménez, ok. Jiménez, muy bien. Separación de componentes. ¿Alguien quiere hacer otra definición? A ver. Jorge, pues dio yo creo que una clasificación muy asertiva, ¿no? Cuando hablamos de aféresis, pues es el proceso, ¿no? En el cual me permite separar los diferentes componentes sanguíneos, ¿no?
Y el volumen mayoritario que hay en un proceso de aféresis, pues evidentemente pues, va a corresponder al plasma, porque es el volumen mayoritario, ¿no? Ahora entonces voy a hacerle algunas preguntitas ya específicas para el equipo, ¿no? Díganme un ejemplo específico, ¿cómo usted le llamaría a un ejemplo específico de aféresis? Como un ejemplo específico, o sea, donde se pueda aplicar. Aféresis sería la definición general, pero si ustedes quisieran derivar a un componente específico, ¿cómo pudieran denominar a ese sistema en particular? Yo creo que al principio en las presentaciones tenían varios nombres, ¿no? Plasmaféresis. Sí, Ajá. eritoféresis, todo eso. Plasmaféresis. Ajá, en dependencia de el componente, pues ya va a venir la definición, ¿no? Por eso se llama plasmaféresis, porque yo lo que estoy ahí retirando mayoritariamente es el plasma. Pero si yo quisiera retirar algún componente específico, pues sería el componente seguido de la denominación, ¿no? Ahorita creo que Iliana habló particularmente en los problemas neurodegenerativos, Liliana, hablaste un poquito algo de los procesos neurodegenerativos. Sí, aplicado en el Alzheimer. En el Alzheimer. ¿Y por qué específicamente podemos puntualizar, o ya puntualiza un poquito para que quede claro, por qué en esa situación es conveniente utilizar este tipo de sistema? Pues porque se eliminan las sustancias que hacen daño al organismo. En Ajá. este caso, pues las proteínas amiloides que van degenerando al cerebro gracias a la plasmaféresis, pues se eliminan. Entonces, pues detiene la degeneración y pues puede dejar que se recupere la persona, pues. Ok, muy bien. ¿Entendieron el uso en una patología en especial o específicamente? Igual ocurre, por ejemplo, supongamos que para las personas con alto contenido en LDL, que también ella apuntó, ¿no? Pues sí, hay muchos fármacos que me pueden disminuir el LDL, pero en este caso la separación por aféresis también pudiera asistir como un mecanismo aprovechable, ¿no? Entonces, no sé si les quedó claro, si tienen alguna duda, pues ya sabemos que ya estamos un poco cansados, ¿no? Porque ya llevamos un buen rato, ¿no? Pero igual me parece que las presentaciones tienen un buen dominio de lo que se está exigiendo y de lo que se está requiriendo, y me parece que estuvieron muy bien, excelente la información, muy buena calidad en los materiales, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaría pendiente para el lunes, pues vamos a continuar las sesiones. El lunes empezaríamos con el equipo de diálisis, equipo número 2 sería extracorpóreo y así sucesivamente vamos a repetir de nuevo oxigenadores y se repetiría la segunda sesión de aféresis. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna situación en particular? No, maestra. ¿No? ¿Todo muy bien? Oye, pero nunca oí entonces a Ricardo. Ah, Ricardo está aquí. Ah. ¿Qué está? ¿Y qué le tocó a él? ¿Qué te toca, Ricardo? Sobre los oxigenadores. Ajá. El tercer equipo de oxigenador. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, muchachos, los felicito a todos por el esfuerzo que están haciendo, el interés que están presentando para preparar cada uno de los materiales y poderse integrar como equipo. No es lo mismo cuando estábamos en el ITH, que era fácil ver, no, oye, te toca este pedacito, oye, ya lo hiciste bien, oye, mándame la información, que ahora pues que todo lo tenemos que hacer de manera remota, a distancia. Pero siento que cada vez se están haciendo más especialistas y le está quedando mejor, ¿no? Yo creo que ya estas situaciones a distancia, ¿no? Virtuales, pues van a continuar, ¿no? Yo pienso que se van a seguir implementando porque realmente yo pienso que desde el punto de vista educativo, pues ha sido de provecho, ¿no? Asimilar nuevas tecnologías y poderlas implementar de una manera eficiente en el proceso de enseñanza, ¿no?